privada supone ser inteligente, ser trabajador, ¿verdad? Ser dedicado, ser ahorrativo, ¿verdad? Estar pues en la jugada en este sentido, ¿no? Claro, esto supone la realización del ser humano para el pensamiento liberal, ¿no? Esta cuestión de ser propietario y todas estas virtudes, ¿no? Que incluso, como digo, tiene una implicación moral, ¿no? Una implicación incluso religiosa. Ya lo mostraba en otro aspecto, ¿verdad? Un sociólogo alemán muy interesante que es Max Weber. Eh, Max Weber estudia mucho las interrelaciones de ciertos discursos morales de algunas iglesias protestantes, particularmente los calvinistas y otro tipo de iglesias, eh, que plantean la virtud del ahorro como una virtud cristiana, ¿verdad? Y la virtud del trabajo arduo, de una austeridad, bueno, te dedicas a trabajar, ¿verdad? No perdes el tiempo haraganeando en fiestas, trabajas, ahorras, acumulas propiedad, entonces tenés el camino de la salvación, bueno, en parte garantizado, pero la otra parte es la gracia divina, ¿no? Pero si lo haces, en buena medida vas a tener algo ganado, ¿no? Entonces hay incluso pues una motivación o una connotación ética y moral. Para Locke, esto se traduce en el sentido de que no se puede reconocer como ciudadanos a todos los individuos de una misma sociedad por igual. ¿Por qué? Porque los que no son propietarios eh, no lo son porque no han querido serlo, son holgazanes, ¿verdad? Eh, Están mal económicamente precisamente por su haraganería. Entonces, ¿cómo puedes darles iguales derechos de voto a la gente trabajadora? Le hace pues el propietario, ¿verdad? Que trabaja pues en su empresa o en su finca o lo que sea, ¿verdad? Ahorra, genera capital, genera empleo, y la gente que no tiene todas estas virtudes. Entonces, el asunto acá que, que quiero poner en relieve este libro del hombre económico es que en realidad la noción de ciudadanía no es universal en la práctica. Es una ciudadanía que está muy vinculada a la propiedad privada. Y eso pues tiene unas implicaciones históricas muy fuertes en América Latina, en Centroamérica, ¿no? En El Salvador. Y bueno, vamos a volver a ese último punto más adelante. Eh, el segundo punto que quiero eh, abordar es el liberalismo y la creación de los estados nacionales en el siglo XIX en Centroamérica. Porque se trata de un proceso, creo yo, bueno, donde influye en buena medida el pensamiento liberal y otras formas de pensamiento eh, en el discurso de los que van a ser los nuevos grupos dominantes, ¿no? Entonces, como sabemos, en la colonia hay un conflicto de poder muy grande, ¿no? Es el conflicto entre las autoridades coloniales, ¿verdad? Las autoridades de la península, ¿verdad? Sus funcionarios y los criollos. Entonces hay una pugna de poder y una pugna de intereses. Como lo dice eh, pues el autor de la Patria del Criollo, eh, los criollos, ¿verdad? Los descendientes españoles nacidos en América que tienen poder, tienen privilegios, resienten no tener los mismos privilegios de los peninsulares. Entonces hay una pugna ahí. Los dos oprimen por igual a las llamadas castas, ¿no? A los grupos subalternos, indígenas, negros, mestizos. Igual los oprimen, ¿no? Igual sacan plusvalía de su trabajo. Eso es igual. Pero lo que resienten es no gozar de los mismos privilegios. Se trata de una historia de resentimientos que arranca prácticamente
con la llegada de los primeros conquistadores españoles, ¿verdad? Y una cosa de sentir que la corona les debe un reconocimiento, les debe unos privilegios que históricamente les han negado. Bueno, hay una serie de factores aquí que no voy a entrar en detalle, ¿verdad? Porque nos vamos a desviar, eh, que dan las condiciones para que eh, el poder colonial vaya erosionándose, se vaya debilitando. Son cuestiones a nivel internacional, pero también son cuestiones internas de la colonia, el declive del imperio español, ¿no? Que es un proceso eh, sumamente acelerado a partir de final del siglo XVIII. Y la posibilidad también que se va a generar de que estos grupos de criollos tengan una mayor incidencia cada vez, un mayor poder. Entonces lo que se crea en Centroamérica, porque aquí al contrario de México o de países de Sudamérica, aquí no hubo guerras de independencia, sí hubo conflictos, ¿verdad? Pero digamos guerras así de enfrentamiento de estos grupos criollos o de estos grupos subalternos contra los españoles peninsulares, eso no hubo acá. Pues sí, toda la cosa pues, épica, ¿no? Las grandes batallas de Bolívar, San Martín, bueno, eso no se da acá. Lo que se da acá es un pacto entre élites, ¿no? También es un poco la dinámica de la política centroamericana, los pactos por arriba. Pero bueno, una cosa importante es que obligados por las circunstancias, le hace el fracaso de la República Federal de Centroamérica, se van creando las nuevas repúblicas. Y estas nuevas repúblicas, estos estados nacionales centroamericanos, eh, se remiten discursivamente al pensamiento liberal, a la tradición liberal que viene pues América a través de la influencia que van a tener movimientos liberales en España, ¿no? La Constitución de Cádiz es una constitución relativamente progresista que abre ciertas esperanzas para que sean frustradas, ¿no? Para que los criollos pudieran tener una representación en el Parlamento, ¿no? Todo ese pensamiento liberal es una influencia muy importante, pero al punto que voy acá es que nuestras repúblicas centroamericanas no son en un sentido, digamos, puro, estricto, eh, un proyecto liberal clásico, ¿no? En el sentido del liberalismo político, ¿no? No es eso. El discurso liberal, y como otros discursos, ¿verdad? Ideológicos importados de Europa, bueno, son una mezcla de cosas eh, dentro de los sectores dominantes centroamericanos, ¿no? Y eso es así. Las ideas no se han estado puros tampoco, en ningún lugar del mundo. Las ideas están amalgamadas con un montón de influencias. Aquí, por ejemplo, si ser liberal en Francia, por ejemplo, era ser anticlerical, enemigo de la iglesia, el liberal centroamericano iba a misa, por ejemplo, ¿no? ¿Verdad? Entonces, eh, ser conservador, bueno, implicaba, digamos, ser, qué sé yo, partidario de la monarquía, pero el conservadurismo acá es también una cosa que está muy mezclada con el liberalismo, como digo. Entonces es una mezcla de cosas bastante variadas, ¿no? Los grupos dominantes toman estas ideologías en un sentido muy instrumental. Crean un discurso sobre la nación, sobre el Estado desde esta perspectiva liberal. Bueno, se crea desde la República Federal, ¿no? Se crea, bueno, un tipo de Estado que supuestamente tiene un parlamento a nivel federal, ¿verdad? Y a nivel de cada región, supuestamente división de poderes, pero en la práctica estas supuestas, eh, estos supuestos elementos liberales están instrumentalizados por los intereses de los grupos de poder. Esto ha sido así del siglo XIX, ¿no?
Entonces es una cosa que se da más a nivel discursivo y más en el sentido de lo que le interesa a los grupos de poder, al menos en lo que toca el liberalismo político. En términos de liberalismo económico, sí hay hasta cierto punto, creo yo, una mayor congruencia. Siempre creo yo desde una perspectiva instrumental. Eh, ¿Por qué resulta funcional el liberalismo económico? Porque va a justificar ideológicamente la acumulación de propiedad en pocas manos. Un proceso que se va dando no solamente desde la República Federal ni desde el comienzo de la República, sino que se viene dando desde antes, es un proceso en toda Centroamérica cada vez mayor de acumulación de tierras en pocas manos. Y este proceso se va a ver catapultado por los ciclos de exportación del café y del banano en diferentes lugares de Centroamérica, ¿no? Esta etapa que se conoce como las repúblicas cafetaleras y bananeras. En El Salvador resulta muy importante, ¿no? Todo este discurso liberal, porque es el discurso ideológico de la construcción de la república cafetalera. Es lo que empuja, ¿verdad? Lo que le da toda una justificación al expolio de la propiedad comunal indígena, que para desventura suya está en lugares que tienen vocación cafetalera. Entonces, eso resulta una pieza importante. Y tiene mucho que ver con la idea de ciudadano que veíamos al principio, ¿no? En la práctica no hay una ciudadanía universal, estamos hablando de finales del siglo XIX, principio del siglo XX, no la hay en la práctica. Y además quien se niega a trabajar en las fincas cafetaleras, bueno, claro, quizás el que no lo reconozcan como ciudadano, perdón, no sé si sería lo menos grave, es prácticamente criminalizado, ¿no? O sea, se habla, bueno, se impone esta categoría del delito de vagancia, ¿no? Como un delito que se castiga con la cárcel y luego con el trabajo forzado. En este sentido, yo creo que es importante hacer una historización de la democracia liberal, que es lo que se supone que ha funcionado en el país, eh, pues en su etapa republicana, por lo menos, ¿no? Eh, ¿Y por qué hablamos de historización? Bueno, Ignacio Yacuría planteaba eh, que es importante, si vamos a analizar conceptos como democracia liberal, propiedad privada, etcétera, estos conceptos los historicemos. No solamente historizar en el sentido de, bueno, cuál es la historia del término, que un poco he hecho eso, sino contrastar cómo estos términos se dan en la práctica o no. Y si no se da en la práctica, cómo el uso de estos conceptos puede ocultar determinados tipos de realidad, ¿no? Y podríamos distinguir en este sentido cómo hay en torno al uso ideológico de los conceptos, eh, con ella curía un nivel de proclamación teórica o de uso teórico o abstracto de estos conceptos, eh, y lo contrastamos con la realidad, ¿no? En teoría estamos ante un sistema democrático liberal. Eso en teoría es lo que ha vivido Centroamérica y El Salvador, ¿no? Una democracia liberal. En teoría significaría que hay derechos ciudadanos universales, hay división de poderes, hay elecciones libres, ¿verdad? Dentro de los marcos de la democracia liberal burguesa, que supondrían, como digo, un progreso con respecto al sistema colonial, ¿verdad? O al sistema del antiguo régimen europeo, ¿no? Significaría un progreso. Ahora, la cosa se complica si lo contrastamos con la práctica, ¿no? Con la práctica histórica. Entonces voy a referirme a dos momentos en particular de la historia
de El Salvador. Bueno, uno que tiene, bueno, está marcado en el siglo XX y otro que está pues entre el siglo XX y el XXI, ¿no? Y me refiero en primer lugar a los procesos electorales de los años 60 y 70, que son procesos electorales donde pues las fuerzas de izquierda van a tener una expresión electoral. Primero, bueno, hechos que ustedes conocen, ¿no? No hará falta pues ahondar en ello, ¿no? Pero las candidaturas de Fabio Castillo, las campañas de la Unión Nacional Opositora. En teoría esto demuestra o demostraba que el sistema salvadoreño permitía la participación electoral de amplios sectores ideológicos, ¿no? Aunque discreparan con el régimen político imperante, ¿no? Eh, lo que pasa es que, bueno, como saben ustedes, bueno, la historia es algo que desmiente este planteamiento. Los fraudes, el afianzamiento de la dictadura militar, etcétera, bueno, demuestran que democracia liberal aquí no había nada, ¿no? Quizás habría que pensar un poco por contraste, eh, también en el periodo que se abre del 92 al 2019, más o menos. Habría que ver la limitación, pero bueno, es un proceso, creo yo, eh, bueno, que se abre con los acuerdos de paz, ¿verdad? Y que supone como cierta democratización del sistema político, eh, dentro de los límites de una democracia liberal. Un periodo bastante progresivo si lo comparamos a otros periodos, eh, pero que al igual que el periodo que yo estaba señalando anteriormente, también muestra los límites de la democracia liberal. En las elecciones de los 60 y 70, el modelo de democracia liberal se pone en crisis, muestra sus límites, ¿no? No se puede hablar de una democracia liberal si hay un sistema autoritario. Eso simplemente va a ser como la legitimación del régimen militar que había. Entonces, bueno, en el periodo del 92 al 2019, yo creo que hemos visto eh, abrirse las posibilidades de un sistema democrático liberal, bueno, con una serie también de problemas, ¿verdad? Y un problema de eso es que ese sistema democrático liberal no garantiza el cambio, la transformación de las estructuras históricas. Simplemente como que moderniza o pone un poco al día toda la cuestión de la política a nivel de las instituciones del Estado, eh, de ciertos procedimientos políticos, bueno, los pone al día, les da como cierto manejo democrático, pero también tiene su límite. Y tiene su límite porque no toca la estructura. La estructura de dominación no la toca. Entonces lo que viene después, eso pues habría que ver con el paso del tiempo, bueno, qué implicaciones ha tenido esto históricamente, ¿verdad? Esto que está desarrollando ante nosotros. El asunto acá es que está pendiente la transformación de esas estructuras de dominación que tienen origen colonial incluso. Y que, digamos, el barniz de la democracia liberal ha ayudado un poco a legitimar en algunos casos, ha dado como ciertos respiros también, ¿no? Entre, entre momentos autoritarios, ¿no? Un poco, es un poco, creo yo, lo que pasó en Guatemala, ¿no? Como decía Martín Elena López, que fue exiliada de acá El Salvador en los años de la Revolución Guatemalteca, el 44 al 54, eso fue un recreo democrático entre la dictadura de Ubico y todas las dictaduras que vinieron después del 54. Entonces, Centroamérica, quizás salvo excepciones, vemos un poco esos episodios, ¿verdad? De cierto respiro democrático. Un respiro democrático que se goza de ciertas libertades, ¿verdad? Dentro de la concepción democracia liberal, pero que no se puede, ¿verdad? O no se logra por diferentes factores
profundizar en las transformaciones más de carácter sistemático, ¿no? Bien, el último punto tiene relación con, bueno, pensar en posibles alternativas de democracia, ¿no? Y una alternativa bastante sugerente es lo que plantea Enrique Dussel en su política de la liberación. Hay aquí una serie de conceptos que quiero comentar y también un poco pensar qué implicaciones o qué retos nos plantea en la práctica. Bueno, Dussel toma estos conceptos de potencia y potestas de un pensador moderno muy interesante que es Baruch de Spinoza, ¿no? En su filosofía política, Spinoza, y esto lo retoma muy bien Dussel, podríamos definir, como se suele definir la política, eh, como la práctica y, bueno, toda la reflexión vinculada al problema del poder, del ejercicio del poder, del tomar el poder, etcétera. Eh, Spinoza va a plantear una metáfora del poder político muy interesante, porque el poder político se podría ver eh, como una especie de energía social, ¿verdad? Una especie de energía colectiva que está dentro de una sociedad. Eh, y esta energía, eh, pues está originada, por así decirlo, en el pueblo, ¿no? El pueblo tendría la potencia, digamos que el pueblo sería eh, como un acumulador de energía, ¿no? Como una batería que guarda la energía política. Eh, y esta energía política se debe, se canaliza en el ejercicio, ya en el ejercicio práctico del poder político, ¿no? Que es la potestad, no la potestad. Eh, y esto a su vez se relaciona también eh, con el uso de la autoridad, ¿verdad? Dentro de los aparatos del Estado, ¿no? Entonces, desde esta perspectiva, eh, el poder se entiende como algo que nace del pueblo. Bueno, eso también reivindica, creo yo, una definición muy arraigada de democracia, ¿no? Eso de poder del pueblo, claro. Es poder del pueblo porque es el pueblo, es la colectividad la que eh, crea esta energía, ¿verdad? La gestiona. Eh, desde la perspectiva de la democracia liberal, la va a transferir, la va a delegar, ¿verdad? Va a delegar su ejercicio, la potestas, a sus representantes electos, que la van a poner en marcha con el uso de la autoridad, el uso del poder. Ahora, hacia donde va el planteamiento de Dussel es que este modelo de democracia liberal es un modelo agotado. Realmente hemos asistido al agotamiento del modelo de democracia liberal en El Salvador ya hace un buen rato. El síntoma es la crisis de los partidos políticos, pero ese es un síntoma del problema. El problema es el agotamiento del modelo de democracia liberal.
y las expresiones antidemocráticas y antipolíticas que tiene mucha fortuna, no solamente acá, sino que en América Latina y en diversos lugares del mundo, ¿no? El planteamiento de Dussel va en el sentido de pensar en una alternativa democrática, porque esto también es importante. Para Dussel es erróneo atacar la democracia, ¿no? Como incluso desde la izquierda se ha hecho. ¿Por qué? Porque se ha confundido democracia con democracia burguesa, con democracia formal, ¿verdad? Democracia fochada. No es eso. Es también desde otras tradiciones de pensamiento de izquierda, bueno, radicalizar la democracia, ¿no? Porque tampoco funciona un esquema de poder verticalista, burocrático que ha habido en otros proyectos de izquierda, ¿no? Eso no supone una transformación radical de este problema, ¿no? Eh, ¿Hacia dónde va? Y esto ha quedado pues a nivel de esbozo, ¿no? De parte de Dussel, que esta cuestión de la filosofía política ocupó sus últimos años de vida. Creo que es importante pues retomarla, discutirla. Pues hacia dónde va es a un tipo de democracia o de concepción democrática que abarca diferentes niveles. Obviamente el nivel institucional, el nivel del aparato del Estado, el nivel de las instituciones, de los partidos políticos, pero también niveles de participación democrática extra institucionales, los movimientos sociales de los sectores organizados, porque muchas veces se ha visto también como que esa es la gran alternativa. Como que esa es como la gran disyuntiva para muchos movimientos, ¿verdad? Para algunos la lucha es a través de las instituciones del Estado, ¿verdad? Porque si llego al Parlamento puedo votar por leyes favorables. Si tengo el Ejecutivo puedo introducir transformaciones eh, mediante decreto, etcétera, ¿verdad? Si llego al Poder Judicial, bueno, meter transformaciones también en estos otros aspectos. Eh, entonces, fuera de esto, no habría oportunidad de democratizar el sistema. En el otro extremo está pues esta otra postura, ¿no? Hay que luchar desde la calle, ¿sí? Porque el que entra a esta esfera, bueno, se corrompe, ¿verdad? Se coopta, pierde los principios, pierde el norte, que es un riesgo, obviamente. Entonces hay que luchar desde fuera, desde la calle, que también es otro campo importante. Pero hay una dimensión institucional del poder que es importante ver, ¿verdad? Que eso es lo que nos recuerda Dussel. Entonces, pensar en una concepción de democracia que abarque diferentes escenarios eh, y que abarque diversas modalidades de ejercicio político. Hay una frase de los zapatistas que va a retomar Dussel, es esto de mandar obedeciendo, ¿no? Y aquí vamos a ver, a reflexionar un poco sobre esto, ¿no? Implicaría entonces que las organizaciones de los grupos subalternos implicaría que aquellas instancias de poder institucional tendrían que ejercer sus potestas obedeciendo, digamos, pues a la fuente del poder, ¿verdad? A la potencia popular. Entonces un poco tendría que ser como esa especie de correa de transmisión, ¿verdad? Que es un proyecto muy interesante, muy sugerente. El problema acá, creo yo, que nos corresponde es pensar bueno, para usar también otro término de Dussel, pensar en el horizonte de la factibilidad de esto. No estoy diciendo que no sea factible, o que sea quimérico, no estoy diciendo eso. Pero lo que voy es que se trata de un proyecto de democracia
eh, que nos hace pensar, que nos debe hacer pensar en los posibles problemas que esto implica. ¿Sí? Y cómo ciertos elementos, creo yo, pueden tener un papel importante también dentro de este escenario problemático. Eh, ¿Y a qué me quiero referir? Bueno, voy a quizás referirme a algo polémico, ¿no? Que habría que reflexionar también. Este tipo de regímenes, como el de Trump o el de Milei, Bolsonaro en su momento, cualquier otro ejemplo que pudiéramos tener, son regímenes que supuestamente llegan a través de un consenso, con con victorias aplastantes en las elecciones, una base de apoyo muy grande, ¿verdad? Trump todavía moviliza gente en Estados Unidos, ¿verdad? Está lejos de ser una figura gastada, igual que otras figuras políticas por ahí. Entonces, aquí nos ponen en problema, con la situación de plantear, eh, claro, la aspiración es crear una práctica democrática del mandar obedeciendo. Claro, la política tiene que ver con el poder, ¿verdad? Con el mandar, con el obedecer, con el imponer el poder también. Eh, pero también, claro, si hablamos de mandar obedeciendo, esto también se abre diferentes expresiones, ¿no? Diferentes implicaciones. ¿Qué ocurre cuando el sentido común social es conservador? Entonces, claro, hay un gobierno conservador, extrema derecha, ese gobierno, digamos, obedece, supuestamente, ¿verdad? Supuestamente, la voluntad de la potencia. Estaba viendo un programa en la televisión que están hablando de la política migratoria en Europa. Entonces, una pregunta que se hacía ahí a los ponentes era que, bueno, ¿no será que más allá de que hayan gobiernos de extrema derecha y que impongan pues, medidas muy duras, represivas contra los inmigrantes, ¿no será que eso ha permeado en la sociedad europea? Entonces alguien decía ahí que, bueno, un ejemplo claro es la política migratoria de Dinamarca, que al parecer es la más represiva de Europa, la más intolerante. Y este ponente señalaba eh, que muchas medidas, por ejemplo, un proyecto que no llegó a realizar, ¿verdad? Que era de mandar a los refugiados a Nigeria, ¿verdad? Dinamarca, Nigeria, que no se logró cristalizar, lo propuso un partido de izquierda y un político de izquierdas que era descendiente de inmigrantes. Entonces, que decía esta persona? Que hay un sentido común conservador independientemente de que sea gente de izquierda o de derecha. Entonces, a lo que voy es que, claro, la aspiración de una democracia del mandar obedeciendo, una democracia con participación de las bases, claro que es importante. Pero en eso Dussel tiene, pues nos deja unas intuiciones, pero una aspiración muy importante. Pero no descarta también el otro problema, que es igualmente complejo. El problema ideológico, el problema de la conciencia, el problema del cambio del sentido común. Entonces, claro, se pueden tener instituciones y prácticas democráticas que permitan que la gente, pues los ciudadanos de base, tengamos una expresión, una incidencia. Pero ¿qué pasa cuando el sentido común es conservador, o es neoliberal, o de extrema derecha? Ese es un poco el problema. Entonces, a lo que voy es que esto es, creo yo, una discusión que estamos empezando a entablar, ¿no? Y que es importante planteárnosla, ¿no? Eh, porque en buena medida muchos de estos movimientos también, ¿cómo diré? Van a disputar con la izquierda muchos elementos importantes, ¿no?
Eh, por ejemplo, esta cuestión de romper con el antiguo orden o de fundar un nuevo país o una nueva sociedad. Eh, Todas estas cuestiones, estos movimientos de extrema derecha, eh, de alguna manera se lo han disputado a la izquierda. La izquierda muchas veces ha sido como muy tímida, muy conservadora, ¿no? Irónicamente, ¿no? No hablar mucho pues, de la toma del poder o de que los subalternos van a tomar el poder por desplazar a la vieja oligarquía porque nos va a quitar votos, ¿no? Todas esas cosas, pues es importante replanteárnoslas. Bueno, yo me quedo con esto para que podamos empezar a conversar, pues, un momento sobre estas ideas, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes? Dígame, ¿sí? Ay, disculpen, pero ya le damos a la palabrita. En este momento hacemos la apertura del diálogo, el debate, la conversación con preguntas, apreciaciones y valoraciones que ustedes tengan sobre la ponencia y el tema de este día. Con el compañero Pedro tienen que anotarse para llevar el orden. Vamos a hacer por bloque de 3 participaciones. Sí. Jaime Gómez. Bueno, entonces vamos a tener la primera participación con Jaime Gómez. Buenas tardes, mi nombre es Jaime Gómez. Yo trabajo para Correos de El Salvador. Por una compañera del sindicato me llegó la invitación. Realmente yo no sabía que este grupo existía, pensé que era una cátedra sobre realidad nacional, ¿verdad? Excelente lo que se está haciendo. La pregunta va en el sentido de lo que estábamos hablando, de instituciones y movimientos sociales. Entendible lo que Dussel dice con respecto a las instituciones y movimientos sociales, o sea, o lo que la gente piensa, pues, y lo que Dussel le hace el análisis. Ok, hay que llegar a las instituciones, dicen, para llegar a la Asamblea Legislativa, pero a veces nos corrompen los diputados, ¿verdad? Eso está pasando. De hecho, al llegar al Ejecutivo se corrompen los diputados. Ahora, y los movimientos sociales están en la misma manera, el mismo problema. O sea, los sindicatos están corrompidos exageradamente, porque hoy, ¿cuál es la idea de un sindicalista? A llegar, ponerse de acuerdo con el jefe y obtener puestos de trabajo para sus familiares o ascender dentro de las instituciones. Eso está pasando. Entonces, el llamado es, o sea, si ya no podemos, ya no podemos pensar en las instituciones, llegar a las instituciones porque la gente se corrompe, ni tampoco en los movimientos sociales porque la sociedad está corrupta. Entonces pienso que la forma de lograr nuevamente enrumbar el camino hacia una democracia real es entrando por la cuestión de los valores, o sea, haciendo nuevos valores y creando nuevos valores para que, o creando valores que sean coherentes con la clase trabajadora. Esa era mi pregunta. ¿Qué le parece esa apreciación, licenciado? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién sí? Pues, Paulo. Adelante, Paulo. La verdad que estuvo muy bien comprimida la exposición, pero estuvo bien porque como es bien amplio todo lo que se tiene que ver. Pero mi pregunta es de que a lo largo de su exposición dijo de que vivimos en una democracia liberal, pero ese término quizás desde que tengo el uso de razón nunca lo he escuchado yo a nivel formal, sino que casi siempre escuchamos la palabra democracia y no democracia liberal, que para mí la democracia se reduce nomás a elecciones. Bueno, no sé si estoy equivocado. Lo otro es que desde la base han habido ciertas modificaciones a esta democracia liberal y aquí en El Salvador ha pasado bastantes veces. Y no sé si nos puede hablar de otras experiencias con respecto a eso. Y lo otro es cuando habla de una nueva reorganización del Estado o algo así, de manera formal, no sé si hay estudios o trabajos que planteen alguna alternativa a lo que vemos
que beneficie a la base, porque lo que vemos son alternativas fascistas, llegando casi al neonazi, que es lo que se quiere plantear o lo que está planteando la derecha internacional, y de hecho ya lo está practicando en algunos países latinoamericanos. Muchas gracias. Hoy le cedo la palabra a nuestro compañero acá, Eduardo, y con él cerramos este primer bloque. Gracias. ¿Puede haber una democracia diferente a la liberal bajo el capitalismo? Me imagino que no. ¿Se pueden hacer cambios desde la democracia? Porque todo está resumido en el sistema de las elecciones, pero ya vimos cómo está manipulado todo esto, y esta democracia a nosotros no nos permite hacer poco o nada, ¿verdad? Ya lo hemos hablado. Y lo otro, ¿realmente se puede radicalizar la democracia? Solamente. Gracias. Hoy le cedo la palabra a nuestro ponente. Bueno, yo creo que la cuestión de los valores es una cuestión importante, porque no se puede esperar un cambio radical de la sociedad sin cambiar el tipo de valores, ¿no? Es una cuestión muy, muy importante, ¿no? Que bueno, también nos remite a algunas discusiones históricas o ciertas críticas históricas, ¿no? Por ejemplo, bueno, la reflexión si los sistemas del llamado socialismo real de Europa del Este significaron un cambio radical de valores, ¿no? Y realmente pues, podría decirse que no. Porque, bueno, si bien hubo ciertas transformaciones importantes, lo que no se trata así como de ser como una condena simplista, ¿verdad? Esa experiencia histórica. Sí hubo cambios importantes, ¿no? En términos de bienestar social. Los estados garantizaban, digamos, niveles de educación, de salud, etcétera, pero también tenían problemas, bueno, de las famosas burocracias partidarias, los grupos de privilegios que se armaban un poco. Y bueno, y una cosa que se les critica fue que no hicieron un esfuerzo de cambio de la conciencia. Para muchos de los críticos de esos sistemas se trataba muchas veces de sistemas que en lo profundo seguían siendo sistemas de capitalismo de Estado, no tanto algo radicalmente distinto, ¿verdad? Un socialismo eh, claramente diferenciado, ¿no? De ahí, por ejemplo, bueno, toda la cuestión de la carrera armamentista con los Estados Unidos, pero no se trabajó la conciencia, ¿no? Y el problema era también cómo, pues, esos países que eran, claro, atacados, asediados desde Occidente, también toda la sociedad de consumo era como una especie de espejismo, ¿no? Que cuando se desploma la Unión Soviética, el muro de Berlín, todo el mundo al McDonald's, ¿verdad? Piensan que eso es pensaban que eso era la gran libertad, pero bueno, al cabo de unos años, pues se ve lo contrario. Entonces yo creo que la cuestión de los valores es una cuestión importante, pero lo, 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 lo complejo de esto es que debemos también trabajar en esos otros escenarios, ¿verdad? Incluso, bueno, asumiendo esto que el compañero decía, con mucho conocimiento de causa, ¿verdad? No solamente hay corrupción en el aparato estatal, también hay corrupción en el movimiento sindical y eso nos ha dejado un problema tremendo, ¿no? La gente que ya no se quiere organizar por sindicatos o gremios corruptos en diferentes ámbitos, ¿no?
Eh, el problema es que también hay que incursionar en esos escenarios. Es decir, claro, es difícil, ¿verdad? Pero es en esos escenarios donde se pueden tomar decisiones muchas veces. O también el reto de pensar, ya que nos vamos al momento sindical, ¿verdad? Tal vez ya esas formas de organización o esas organizaciones ya se agotaron históricamente, ¿no? Ya entraron en una fase de declive y habría que ir construyendo, pues, pacientemente otras formas de organización, claro. Eh, el riesgo es que, bueno, la política que tiene que ver con el poder, ¿verdad? El poder son manejos de recursos, el poder también es manejo de personas, ¿no? Todas esas cuestiones, claro, son tentaciones, ¿verdad? Hay corrupción, claro, hay mal ahí, pero también se pueden hacer cosas importantes, cosas muy positivas desde ahí. Entonces, eso es una cuestión compleja, ¿verdad? Pero que debemos de asumir, ¿no? Y sí, efectivamente, no se ha hablado tanto de democracia liberal, sino como democracia seca, pero la idea implícita de democracia es la idea de la democracia liberal, donde supuestamente todos tenemos derecho al voto, tenemos elecciones libres, división de poderes, etcétera, etcétera. Y esto ha servido para ocultar lo que hemos padecido durante décadas, ¿no? Gobiernos autoritarios. Autoritarismo militar como el que hubo del 32, del 31 hacia los 80 y luego, bueno, pues estos regímenes civiles, ¿verdad? Donde ya veíamos como cierto juego democrático a partir de los 80, ¿no? Las democracias contrainsurgentes de los 80, ¿no? Eh, sí, podríamos decir que se han dado transformaciones desde la base, en diferentes aspectos. Eh, si quiere, desde conquistas históricas, ¿verdad? Como la jornada de 8 horas, etcétera. Eh, ha habido transformaciones, ha habido transformaciones que han puesto en cuestión los límites de esa democracia liberal y han evidenciado también el carácter autoritario del sistema eh, de dominación. Habría que ver también todas estas cuestiones, ¿verdad? Si podríamos hablar de alternativas, yo creo que es una cuestión urgente, sobre todo por lo que decía el compañero, ¿no? Lo que está cobrando fuerza son movimientos de extrema derecha, ¿verdad? Fascistas, de las formas más variadas, incluyendo esto que los gringos llaman libertarios, ¿no? Que son como ultra neoliberales, ¿no? Que también esto está teniendo mucha fuerza en América Latina, ¿verdad? Milei y todas estas transformaciones aceleradas que quiere meter en Argentina son parte de esto. Entonces, claro, hay que pensar en alternativas. Lo que pasa es que es un momento complejo y eso hay que asumirlo. Es un momento complejo y que hay muchas alternativas históricas que ya han dado de sí lo que han podido dar. Entonces, no se trata como de tener nostalgia de, bueno, digo que era la izquierda de los 60, 70, 80, ¿verdad? No, y eso es otro momento histórico. Podemos ver que retomamos esa acumulación histórica, porque no es partir desde cero tampoco, ¿verdad? Partir desde cero, sino ver qué es lo que podemos tomar, pero ahora pues pensando en escenarios nuevos, ¿no? Eh, es un reto bastante grande, pero igual interesante pensar en unas alternativas nuevas, que no impliquen, bueno, volver a caminar lo ya andado, ¿verdad? ¿Qué es esto? Bueno, yo creo que, a ver, el capitalismo se mueve como por ciertos ciclos, ¿no?
Hay ciclos en los que hay unas determinadas condiciones que le permiten ejercer su poder, como, como cediendo, ¿verdad? Como permitiendo ciertos espacios de disidencia o de cuestionamiento que, bueno, no resultarían como tan peligrosos, ¿verdad? Entonces, hablamos de estos periodos de democracia liberal o de ciertos recreos democráticos, ¿verdad? En Centroamérica, en América Latina, pero también oscila entre esto y oscila también en el ejercicio autoritario de una manera abierta, ¿no? O digamos un autoritarismo que usa formas democráticas para más o menos tratar de ocultarse, ¿no? Pero el capitalismo no nos ofrece absolutamente nada más, ¿verdad? Nos ofrece o fascismo o periodos como de cierta distensión democrática, ¿verdad? Bueno, todos andamos bien ahora, pero luego vuelta a prácticas autoritarias. Un poco el reto también es tratar de operar la transformación social y un poco, pues, qué es lo que se acumula históricamente en todos estos ciclos. Claro, hay cambios que se pueden hacer desde el sistema electoral. Yo creo que en buena medida el periodo del 92 al 2009 fue un poco eso, pero son cambios limitados si no están acompañados de transformaciones en otros aspectos, eh, digamos, de carácter extrainstitucional, pero incluso también de las instituciones y sobre todo del sistema socioeconómico, ¿verdad? Entonces, claro, yo creo que tuvimos un periodo muy positivo en términos de libertad de expresión, de la expresión política de determinadas fuerzas, muy, muy importante en comparación a otros periodos, pero no hubo eh, pues transformaciones sustanciales del sistema, ¿verdad? Lo más que se llegó fue a más o menos tratar de frenar el progreso, el impacto hasta cierto punto del neoliberalismo, pero nada más. Entonces eso también nos pone ante el escenario de que las transformaciones son complejas y se dan en diferentes espacios y escenarios. Creo que una cosa importante que podríamos rescatar de Dussel es que no nos podemos casar con un solo escenario, con solo una forma de lucha, con solo una alternativa, pensar que solamente una fuerza es la que tiene la verdad histórica, es la que nos va a salvar. No es eso, sino que es algo que debemos de construir, pues colectivamente, ¿no? Desde abajo y desde hasta cierto punto, desde cierta diversidad también, ¿no? Una diversidad que, bueno, tiene que tener claro que sea anticapitalista, ¿no? Y esto tiene relación con la última pregunta, si es posible, deseable radicalizar la democracia, ¿no? Y yo creo que sí, por lo menos a nivel de horizonte de proyecto, esa debería ser la aspiración. Porque históricamente los autoritarismos no suponen una solución histórica a los problemas. O sea, crean grupos de poder, crean grupos de privilegio, ¿no? Entonces no suponen una solución histórica a nuestros problemas. En América Central, históricamente lo que hemos visto, ahí con las variantes nacionales, ¿verdad? Por supuesto. Una dinámica muchas veces de pactos entre grupos elitistas o ciertos grupos emergentes que podrían en algún momento como dar ciertas aperturas o ciertas medidas beneficiosas para los grupos subalternos, pero esto tiene un límite, ¿verdad? Porque pesa mucho los intereses de esos grupos, ya sean los grupos tradicionales o los grupos nuevos, ¿verdad? Que buscan también conformarse en una nueva élite de poder y reproducen prácticas autoritarias a su vez, ¿verdad? Entonces,
es un poco asumir que tenemos esa historia cíclica y el reto es ver cómo rompemos el ciclo. La que no es fácil. Pero si no lo asumimos, tampoco vamos a tener como claro hacia dónde queremos ir. Muy bien, vamos a abrir el segundo bloque de preguntas, comentarios y valores. En este caso iniciamos con la compañera Mónica, siempre recordándole que tenemos hoy el tiempo un poco corto hasta las 4, entonces las participaciones son de 3 a 5 minutos para que podamos abordarlos a todos y todas. Gracias. Una pregunta sería, en el supuesto de que en este país ya se han dado experiencias, entre comillas, de democracia. Una se vivió en la parroquia de Aguilares en los años 1972-77 y otra, de alguna manera se puede entender que ese mandar obedeciendo lo ejerció Monseñor Romero, porque en esos 3 años de arzobispado él escuchaba bastante a todas las voces y daba voz a eso que el pueblo y la gente, el soberano, sentía y quería. Entonces, con las limitaciones del caso, preguntar, ¿eso podrían considerarse experiencias de democracia salvadoreña? Claro, eso intraeclesial, si quieres, habría que ampliarlo, abrirlo de otra manera, pero ¿se podrían considerar como referentes de donde sacar criterios prácticos para el futuro? Segunda pregunta. Usted ha hablado de que ahora hay como una ola hacia la derecha a nivel internacional y nacional. Yo no estoy segura de si eso es aparente o real y la pregunta es ¿en qué medida las mayorías populares, pobres, que cada día comen menos, o sea, ¿dónde está el límite de una mentalidad política de derecha capitalista para un pobre que está viendo que cada día pasa más hambre y que su patrón cada vez es más rico? Pero bueno, y la otra es con el tema democracia, la palabra democracia. El tema, usted ha hablado del poder, de la política como ejercicio del poder y qué posibilidad habría de entender y plantear la política como la polis, la administración de esa energía de la que hablaba usted, pero no hablar de poder y sometimiento, sino hablar de convivencia, de compartir, de convivir. ¿No? Ahora vamos a tener una participación a través de Google Meet de la compañera Xochitl. Gracias. Gracias y muchas gracias a la escuela por poner este tipo de debates a disposición de nosotros que estamos fuera y de alguna medida nos hace sentir incluidos en los temas de interés de El Salvador. A mí me gustaría preguntarle desde el punto de vista... Señora Xochitl, ¿está lista? Bueno, entonces le damos la palabra a Oscar Ábalos. Hola. Hola. Sí, realmente felicito pues al maestro pues, Alvarenga por, digamos, en tan corto tiempo pues ha tratado un tema bastante abstracto, pues porque, bueno, eso realmente pues es la democracia liberal que, como él ya lo planteó, pues era un modelo pues que terminaba con el absolutismo y que en su momento pues, digamos, quizás ni en Francia, después de la Revolución Civil, quizás solo se vivió una experiencia de 3 meses en la comuna francesa. Es cuando usted dice, por ejemplo, que el modelo de la democracia liberal ya está agotado. Y, por ejemplo, cuando a puras penas, en los 10 años de gobierno, por ejemplo, el FMLN no pudo ni siquiera
digamos, tocarle los bigotes al gran tigre neoliberal, ¿verdad? No pudo ni siquiera quebrarle un bigote. Entonces, no, es decir, el proyecto original del FMLN, que era una democracia popular socialista, ¿verdad? Que ya usted más o menos esbozó que no se dio como en sus principios o como se pensó teóricamente. Entonces, ¿cómo analizar o cómo concluir de que el modelo ya, digamos, de la democracia liberal está agotado y que cuando en nuestro país, por ejemplo, no hemos tenido un ejercicio de la democracia, digamos, popular o socialista? Entonces, la otra pregunta ahí mismo es, ¿será que, por ejemplo, el FMLN como sujeto, que fue no solamente, pues, fue un aglutinamiento de todas las fuerzas populares, ¿verdad? Que en ese momento lucharon por el cambio y por el socialismo. También será que también el modelo de democracia popular socialista también estaría, dado a la experiencia de la Unión Soviética y el modelo actual chino, que se considere ya el modelo agotado y que el sujeto mismo, o hay que crear un nuevo sujeto y refundar digamos, los principios del modelo de democracia popular socialista. Esa es mi pregunta en este momento. Ahora se va a leer un comentario que han dejado en la sesión de Google Meet. El comentario es del compañero Ricardo Mejía. Dice, pienso que los valores ya están establecidos desde la Revolución Burguesa. Lo que sucede es que nadie los cumple. Existe una Declaración Universal de los Derechos Humanos, además de principios éticos y morales para todos los egresados de la academia. Los valores y los principios revolucionarios que tampoco se llevaron a la práctica. Pudieron más las ambiciones personales que actuar en base a todos esos principios. La disciplina se exigía de abajo para abajo y arriba, entre comillas, no hubo coherencia con la realidad. Ahí está el comentario. Entonces, ahora le voy a dar la palabra a Iris. Hoy ya está lista, Xochitl. Pues después le doy la palabra. Adelante. Hola, hola, ¿me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, Xochitl. Ok, sí, a mí me gustaría tener la opinión de Luis con respecto a la configuración del capital regional en un momento post-neoliberal, ¿verdad? Porque a la hora de tratar de entender la configuración del hegemón, por ejemplo, vimos a un Díaz-Canel felicitando a Bukele por la elección, ¿verdad? En el momento que ya sabemos cómo pasó, y eso para mí fue como, ahora me preocupa en manos de quién está Cuba, por ejemplo, o bueno, el capital y su configuración regional quizás sería un buen punto de partida para mí, entender cómo está la configuración política a partir del poder, el capital y su configuración, o cuáles son las configuraciones que tenemos que tomar en cuenta para poder darle sentido desde la crítica a la economía política, o desde la crítica a la economía política, pienso. Me gustaría haber tenido sentido mi pregunta también, pero bueno, gracias por la provocación y sigo escuchando. Bien, hoy sí ya le damos la palabra a Iris. Y después vamos a dársela a David y con él cerramos este primer bloque con el ponente. Después nos podemos continuar quedando con el debate y el diálogo. Bueno, gracias, buenas tardes a todas y todos. Mis preguntas sí es para Luis también, pero para que nos las hagamos todas y todos como colectivo de pensamiento crítico que está trabajando en distintos espacios. Y mi pregunta va más orientada a las narrativas que vamos a seguir usando ante este contexto que se nos viene, porque pues la defensa de estos colectivos siempre es, y bien decía el compañero que le llamamos democracia, no le ponemos el apellido, ¿verdad? Democracia liberal,
pero la seguimos defendiendo, esa democracia liberal, sí, no, ¿por qué? Y si no, ¿cómo empezamos a promover una narrativa más clara de la democracia que sí queremos construir? Con todo esto que hemos dicho, radical, revolucionaria, representativa, popular, colectiva, anticapitalista, ¿cómo trasladamos eso a la gente con la que trabajamos? Y es importante que nos lo preguntemos, porque por el otro lado, el discurso de ese gobierno sí lo están trabajando y están diciendo que la van a desmantelar y la van a convertir en otra cosa. Lo que estamos diciendo nosotros, ¿verdad? Con otro fin, ellos van para otro lado, nosotros estamos con el fin de hablar de esa democracia radical, pero son muy ingeniosos con el manejo del discurso y el marketing y están hablando de desmontar una democracia y nosotros estamos con un discurso de desmontemos esa democracia liberal, ¿verdad? Entonces tenemos que ser muy astutos y muy claros con la gente de cuál es la democracia que sí queremos construir, pero sobre todo cómo le trasladamos a la gente con quienes conversamos y trabajamos a diario, de qué democracia hablamos y cómo potenciamos que esta democracia sí se vuelva importante para el diario de vivir de la población, ¿verdad? Porque esa democracia liberal no les resuena. Gracias. Muchas gracias por su participación. Ahora sí le damos la palabra a David y con él cerramos esta parte, este bloque. Sí, buenas tardes. Me parece bastante interesante el tema de ahora. Y bueno, hablando, bueno, de la democracia, vamos a empezar por la doctrina social cristiana, ¿verdad? Y relacionándolo con la doctrina social de la iglesia, ¿verdad? Entonces, bueno, la doctrina social cristiana, ¿verdad? Dice que la democracia es libertad y problematicidad, ¿verdad? Entonces, y bueno, también habla de la justa distribución de la riqueza, ¿verdad? Ya lo decía el doctor, ¿verdad? No hay una justa distribución, ¿verdad? La riqueza en pocas manos, ¿verdad? Entonces, y bueno, también ahí también, ¿verdad? Lo relacionamos con el catecismo de la Iglesia Católica que dice, habla de la propiedad, de la justicia distributiva, ¿verdad? Entonces, y bueno, también la doctrina social de la Iglesia habla de democracia, Estado de Derecho y dignidad de la persona humana, ¿verdad? Entonces, pero también ya la democracia más actual también nos habla de la igualdad, ¿verdad? De la igualdad. Y bueno, también eh, habla también de formar una universidad de organizaciones populares, ¿verdad? Entonces, bueno, ya es un cambio, ¿verdad? Para la democracia, ¿verdad? Entonces, y también como el doctor hablaba, ¿verdad? De la distinción de los poderes, ¿verdad? Y cuando dice también la doctrina social cristiana que cuando en la democracia no hay una distinción de los poderes, ¿verdad? Entonces, bueno, sucede ahí, sucede el autoritarismo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando no se le da al órgano judicial, a la magistratura, el órgano ejecutivo, ¿verdad? Al presidente, por ejemplo, entonces, y así, ¿verdad? Y también cuando no se le da a la asamblea, ¿verdad? Entonces, el debido, ¿verdad? Su debido respeto, ¿verdad? Entonces, pero también entonces puede haber allí, ¿verdad? Un monopolio del poder, ¿verdad? Monopolio del poder porque se centra en el poder en un solo órgano, ¿verdad? Entonces, allí, ¿verdad? Hay un autoritarismo, ¿verdad? Entonces, por eso es que nos habla también de esto, de la distinción de los poderes. Bueno, y, ¿verdad? Eso es lo que brevemente quería aportar, ¿verdad? También, resaltando también, ¿verdad? La ley, ¿verdad? Que la ley muchas veces, bueno, está la ley positiva, ¿verdad? Está bueno, la ley positiva es la ley dada por Dios, ¿verdad? Entonces, pero de ahí, ¿verdad? Emana la ley civil, ¿verdad? Que a veces también, si se quebranta la ley civil, ¿verdad? También a veces podemos también quizás quebrantar la ley, o podemos quebrantar la ley, ¿verdad? Positiva, ¿verdad? Que también se relaciona con la ley divina, ¿verdad? Entonces, bueno, esto ya es como ética y política, ¿verdad? Solo esto. Muchas gracias. Muy bien, entonces le gracias. doy la palabra para que pueda reaccionar y responder. Bueno, muchas gracias. Bueno, aquí hay varias cuestiones que han tocado ustedes que muchas de ellas se relacionan, ¿no? Lo primero
Lo primero es que me parece muy interesante la reflexión que había planteado la compañera, en el sentido que sí, históricamente podemos ver como ciertas prácticas democráticas que a lo mejor no han sido alcance nacional, sino pues, de un alcance muy local, pero que no dejan de ser importantes. Yo creo que es bueno tratar de hacernos cargo de esas experiencias, ¿no? Y ver qué es lo que podemos aprender, ¿no? Cómo desde la tradición de la teología de la liberación, de las comunidades de base, ha habido ciertas prácticas o experiencias de carácter democrático, ¿no? O por ejemplo, bueno, un caso que estudió mucho un economista de acá que falleció ya hace unos años, Aquiles Montoya, que fue el caso de la comunidad Segundo Montes, ¿no? Una comunidad que desde la perspectiva de Montoya, pues había ensayado una nueva forma de economía popular, de economía alternativa, ¿no? Entonces, claro, pues, quizás sería una tarea importante como ir rastreando esas experiencias pues locales, democracia, para tratar de reflexionar sobre su alcance, qué es lo que nos dejan, pues para aprenderlas y ver qué se aplican o cómo nos sirven para esta tarea de pensar en la democracia, ¿no? También yo creo que es sugerente esto que tú decías sobre Monseñor Romero, ¿no? Es justamente un ejercicio de mandar obedeciendo, ¿no? Una ruptura radical con la concepción de autoridad del pastor, ¿no? Pues esa frase muy característica de él, ¿verdad? Yo no soy el príncipe de la iglesia, ¿verdad? Yo soy un servidor de la comunidad. Bueno, un poco es, creo yo, el espíritu de mandar obedeciendo, ¿no? Es eh, la, también como algo que tiene, creo yo, un carácter subversivo muy potente, ¿no? En torno a cómo se entiende la democracia, porque, claro, perdón, cómo se entiende la política, ¿no? Ya hemos visto que tiene que ver con el poder, pero hay que ver también de qué tipo de poder estamos hablando. Lo importante de este ejemplo, Monseñor Romero, creo yo, es cómo va en una sociedad autoritaria, militarizada, como la era El Salvador en aquel tiempo, eh, algo aparentemente tan débil, tan frágil, eh, como una persona de la iglesia que en vez de servirse de su puesto para tener privilegios, de ser su forma de vida, pues era así, ¿verdad? ¿Dónde vivía él? ¿Con qué gente se relacionaba? Como algo aparentemente tan débil logra poner en crisis al sistema, ¿verdad? O esta concepción del poder, ¿verdad? Del uso de la fuerza, del uso de la autoridad, etcétera. Yo creo que es algo muy, muy importante, ¿no? Muy sugerente de pensarlo. Y pues yo también pienso eso, ¿no? Que toda esta derechización, no sé, tal vez habría que revisar, ¿no? Porque no hay que descartar que muchas cosas las damos por sentada, porque pues todo el entramado mediático que hay nos construye también una forma de realidad, ¿verdad? Y yo no digo que el fascismo no sea una amenaza real, a lo mejor también tiene matices, lo que pasa es que, bueno, es una cosa tan avasallante que desmoviliza, desmotiva y como que no deja alternativas. Y claro, eso tiene que ver también con esto, ¿no? Con los límites de la mentalidad capitalista. Eh, Tiene mucha relación con la cuestión de los valores. Eh, Porque claro, estas formas de encubrimiento de la realidad van a ocultar que hay explotación, que hay miseria, que hay
una situación cada vez más desventajosa, ¿no? Si estamos ante unas prácticas capitalistas muy rapaces que, digamos, como que en cierto periodo permitían pues a los grupos explotados tener determinadas formas de sobrevivencia, por ejemplo, en lo que se conoce, y es una denominación muy debatida, si es la más apropiada, el llamado empleo informal, ¿verdad? Cómo eso también se está acabando con ello, ¿verdad? Y claro, una cosa es la situación objetiva. La situación objetiva debería de bastar para que la gente abriera los ojos, pero sabemos que no es así. No basta con la situación objetiva. Más ahora que hay pues un entramado tecnológico de fabricación de ideología que incluye no solamente las plataformas virtuales, sino cosas si quieren que rayen en lo perverso, ¿verdad? Toda esta cuestión del neuromercadeo, ¿verdad? Todos los estudios de la mente, esas cosas que son tremendas, ¿no? Y suponen una forma de dominación muy difícil, ¿no? Pero bueno, el ser humano también ha tenido, pues, algo eh, que se llama pensamiento crítico y que le permite ir más allá de las cosas tal como se nos presentan. El solo hecho de tener imaginación, pero el solo hecho de empezar a preguntar, eh, claro, eso es algo importante para que no debe perder el ser humano ante esto. Bueno, vemos un poco las demás preguntas. Yo creo que efectivamente hay un agotamiento de la democracia liberal. Eso nos pone también ante la otra cuestión de las narrativas. A estas alturas pareciera que mucha parte del mundo, hola, no sé, dada la situación, no sé si parecería en muchas partes del mundo progresista reivindicar la democracia liberal, dado el retroceso autoritario de muchas de nuestras sociedades. Lo que pasa es que ya sabemos los límites que tiene esa democracia liberal y ese reto también de, bueno, antes de ver cómo se lo transmitimos, cómo empezamos a pensar nosotros, ¿verdad? En esa posible alternativa, ¿no? Cómo la vamos construyendo, ¿no? Eh, y esto se relaciona justamente también con el agotamiento de lo que fue en su contexto la alternativa histórica. El tipo de democracia o el tipo de sociedad eh, del campo socialista, ¿verdad? Del socialismo real, ¿verdad? Que tampoco pues resistiría pues implementarse actualmente, no garantiza la democracia necesaria, ¿verdad? Sí, garantizaba otras cosas no menos importantes. Eh, y bueno, lo último tiene relación eh, con un problema también de los sistemas que se autodefinen, los más variados sistemas que se autodefinen como democráticos. Yo creo que también es otra cosa importante, y no me acuerdo si era, quién era el que decía esto, pero ni siquiera la más autoritaria de las dictaduras va a confesar abiertamente que está contra la democracia. Dirá que quiere otra democracia, ¿verdad? Pero no va a decir que que yo soy antidemocrático, no, al contrario, va a apelar eso porque es apelar al pueblo, a una fuente de legitimidad, etcétera. Y el problema, pues, que veíamos en estos modelos, incluso en las prácticas de los movimientos revolucionarios, como decía la compañera, era muchas prácticas verticalistas, ¿verdad? Muchas asimetrías. Eso también es un legado importante, del cual hacernos cargo. ¿Cuáles han sido como los elementos positivos, ¿verdad? Los elementos democratizadores, que sí los hubo,
de los movimientos revolucionarios del pasado y cuáles son como los problemas que esto nos implica, ¿verdad? Esas prácticas verticalistas, por ejemplo, etcétera. Y luego la otra cuestión que creo que es bastante compleja, yo creo que es también de meterle pues, una jornada de análisis, no sé en quién pensarán ustedes, pero creo que es también una cosa importante. Muchos de estos proyectos antidemocráticos no lo podemos entender solamente a nivel local, a nivel de los factores locales. Del más variado signo ideológico, ¿no? ¿Y cuál es el papel que juegan los grandes sectores empresariales? ¿Cómo se mueve, cabal, lo que decía es interesante, cómo se mueve el capital a nivel regional, ¿verdad? ¿Por qué si supuestamente un determinado régimen está enfrentado a la empresa privada, esa empresa privada sí puede hacer negocios en su país y puede expandirse a otros países? ¿Cómo se da esta transnacionalización también del capital centroamericano? ¿Verdad? Aquí hay un grupo empresarial que tienen inversiones en toda Centroamérica, pero también en Colombia y en otros lugares. Entonces, ¿cómo eso también podría tener? Habría que examinar, ¿no? Habría que examinar muchas implicaciones en esta oleada autoritaria, ¿verdad? Porque tal parecería que a nivel político, democracia política, democracia social, bueno, y económica, para los de abajo andamos muy mal, pero el negocio sigue floreciendo. ¿Cómo está eso, verdad? Entonces, habría que ver un poquito, habría que ver un poco esa cuestión, ¿verdad? Y lo último es esto, ¿no? El de la tarea de darle pensamiento a estas posibles alternativas de democracia. Y quizás, como digo, la cuestión sería, bueno, sin caer en un localismo también, pero sí rescatar nuestras propias experiencias de prácticas democráticas. Porque ese ejercicio es importante también. A nutrirnos, claro, con las experiencias de otros lugares, pero también qué es lo que hay de positivo, ¿verdad? ¿Qué es lo que se avanzó en ciertos momentos en términos de práctica de democracia en nuestro contexto, ¿verdad? Y al rato pueden ser cosas que hagan como más sentido, como que tengan, que hablamos también de la comunicación, ¿verdad? Como que tengan como que sean más inteligibles para la gente, ¿verdad? Que sean como cosas mucho más cercanas, ¿verdad? Hablar de Monseñor Romero que, pues, de cualquier otra figura de otro contexto, ¿no? Bueno, me quedaría hasta acá. Muchas gracias. Bien. Un breve aviso, ahorita mismo el doctor se tendrá que retirar, pero nosotros nos podemos quedar perfectamente en el debate todavía, ¿no? Si todavía hay participaciones, tanto de las personas del público como de compañeros y compañeras de escuela, pues ahora es el momento también de pedir la palabra. ¿Alguien que quiera participar? Julio, bien. Sí, el compañero otra vez, ¿verdad? ¿Quién más? ¿Por ahí? Bien, Guillermo, bien. Entonces tenemos 3 participaciones, ¿verdad? Paolo, Guillermo y Julio. Sí, en el caso de construir alternativas, creo que eso se debería hacer desde las bases, ¿vea? Tanto organizaciones sociales, organizaciones populares, de base, llegar a otros sectores como campesinos y el sector político también. El problema que yo veo aquí en El Salvador es que hay mucha ¿cómo? Atomización de que ni siquiera ni la misma izquierda está unida, pues. Entonces, ¿cómo nos vamos a enfrentar
a un enemigo, por ponerle un nombre, si la misma base, la misma izquierda, la misma organización social está toda dividida? No se le va a hacer frente hacia eso, y como dice un viejo dicho, divide y vencerás, y creo que eso es lo que nos están aplicando, ¿verdad? Solamente es. Muchas gracias. Ahora le doy la palabra a Guillermo. Adelante. Ah, correcto. Bueno, entonces se la daremos entonces a Julio. Yo creo que es importante aprovechar el momento, ¿va? Con el doctor han quedado planteadas algunas ideas. Yo rescataría una, aunque tal vez todavía no la tengamos plenamente como comprendida. Nos ha hablado del agotamiento de la democracia liberal. Ese es un punto. Ahora, también él nos habló en la parte histórica cómo prácticamente en el país, realmente, a ciencia cierta, nosotros nunca hemos pasado por un periodo claro de democracia, ni siquiera de democracia liberal. Esas son radicalidades de nuestro país. Y luego también él habló que las democracias liberales, las clases dominantes siempre las han tomado como un ejercicio para obtener representaciones con arrastre popular que terminan sirviéndoles a ellos. Eso nos debería de quedar claro. Y yo quiero relacionarlo con esto. Nosotros hemos iniciado con esta charla un ciclo nuevo que se llama la vigencia del pensamiento y de la acción revolucionaria. Con los últimos acontecimientos, 4 de febrero, está claro que en el país hay una autocracia, hay un gobierno de ricos, ¿verdad? Ejerciendo un poder autoritario en una dimensión extrema, más allá de un arrastre popular que visiblemente lo tiene. Se te encarama de esta manera. Y por el otro lado, sí está el punto de una oposición en un estado de debilidad extremo. Y eso es lo que habría que pensar. Esta oposición, digamos que tiene diversa índole interior, ¿verdad? Ahí hay una oposición sistémica. Es decir, una oposición que no se propone romper con el sistema. Y hay una oposición que nos proponemos romper con el sistema. En general, estas oposiciones habría que ver en qué sentido estamos agotadas. Yo creo que es el nombre que más suena y cómo uno no lo trae a cuenta, pues, si es que el FMLN ha sido demasiado importante para la vida política del país. Pero cuando anda brincando de alegría de que es la segunda fuerza con 2,000, con 200,000 y pico votos, ¿ah? Y cuando el otro prácticamente le tiene una cantidad de votos 10 veces más grande. Y eso se celebra, uno dice, híjole, ahí hay un estado de debilidad por mucho fraude que haya habido, hay un estado de debilidad muy fuerte. Y ha habido una pregunta aquí en el fondo, si esto también está agotado. Ahora, yo creo que yo no soy parte del frente, en algún momento estuve cerca de las organizaciones del frente. Para mí es difícil decirle, está agotado el frente. Pero yo creo que los que vibran todavía con ese nombre y lo sienten y lo llevan, deben de pensarlo. Deben de pensarlo. ¿Ya? Porque ¿de qué se trata en este momento? Precisamente, si esta es la situación en la que nos hallamos, este es un momento de mucha reflexión. Yo creo que ese es el punto. ¿Por qué traemos a cuenta lo de la vigencia de la acción y del pensamiento revolucionario? En un momento donde, ¿quién anda hablando de revoluciones? Todo el mundo las cree agotadas. Es más, todo el mundo nos hemos sentido cómodos diciendo, vamos a hacer lo posible. ¿Y qué es lo posible? Lo que el sistema te permite. Y no vamos
no vamos ni aspiramos a ir más allá. Ese es el punto. ¿Ya? Entonces, claro, eso nos ha dado por resultado cosas como la que, ¿cómo te llamas? Como lo que señalaba Paolo. ¿Va? Es decir, en cierto sentido, el agotamiento nos deja pulverizados, nos deja atomizados, nos deja dispersos, nos deja con cierto activismo. Y es un activismo que, si uno lo piensa en serio, es chiquito. Hay gente que lo voluminiza y dice, no, no, miren, yo puedo acordarme 1965, 1968. Solo la lucha del magisterio. En una época que no eran quizás ni 25,000 maestros a nivel nacional. Pero si ese magisterio decidía movilizaciones en las cabeceras departamentales, tenía más de 1,000 maestros en cada cabecera departamental y más de 3,000 o 4,000 maestros de San Salvador. Hoy no tenemos nada de eso. Y estoy hablando del 68 hacia atrás. Entonces, claro, yo creo que la reflexión va en el sentido, ¿va? El hambre es extrema, es decir, la radicalidad de la miseria es extrema, lo que Luis mencionaba, cómo están apartando la venta ambulante. ¿Ah? Todos estamos asustados con las leyes, bueno, de desposesión, con las leyes que se va a justificar quitarle las parcelitas chiquitas que la gente ha comprado. Porque viene Ciudad Bitcoin, porque viene en Sur City, porque viene el tren eléctrico, bueno, porque vienen todos los megaproyectos. Y Luis decía, las condiciones objetivas no son razón suficiente como para que la gente tenga conciencia y salte a la lucha. ¿De qué hace falta? Claro, venimos de una etapa dura, de una etapa triste de la misma izquierda, donde todos los sectores llegaron hasta negar la necesidad de la organización de los revolucionarios. La negaron. Y muchos dijeron, no, basta con los movimientos sociales. Incluso hay intelectuales que aquí en nuestras mismas charlas ya nos han dicho, es que el día que aparece un actor político de esa naturaleza, le hace daño a la población. Y claro, tienen razón, se han habido autoritarismos de las organizaciones políticas sobre los movimientos sociales. Han habido malos tratos, pero no solo ha habido eso. Entonces, hoy nosotros, ¿cómo nos pensamos? Yo creo que ese es el punto. ¿Cómo nos pensamos en este momento? Yo creo que después de lo del 4 de febrero, reflexionemos. En estas condiciones, ¿podemos seguir en la lucha parlamentaria electoral o no? Piensen. Yo acompaño el no. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Aquí viene un punto. Hay gente que cree que si no está ahí, no hay lucha. Y no es cierto. El marco de la lucha popular es amplia, especialmente desde su reivindicación. Ahora, ¿será desde la perspectiva sindical? ¿Quién sabe? Si acuérdense que en el país, agotadas las fábricas, en este país se ha desmontado la producción, se perdió el sindicato obrero. Lo que hoy tenemos son sindicatos de empleados públicos y municipales, que no es lo natural, no es lo propio, ¿verdad? El concepto de la asociación gremial desapareció. Y las organizaciones gremiales viejas, que nacieron muy politizadas, hoy cuando uno se les acerca, no quieren que se hable de política. Entonces, hay como un mundo muy echado atrás. Y yo creo que deberíamos de ir sacando algo más de esta charla. Cuando Luis hablaba del poder obedencial, entonces necesitamos un pueblo muy bien formado, muy bien politizado,
Porque si yo le obedezco a un pueblo despolitizado, conservador, lleno de equivocaciones, pues sí, voy a cumplir con el principio democrático de tener un poder obedencial, pero ¿para dónde voy? Entonces, miren el trabajo que hay que hacer en la parte de educación, formación, persuasión, reflexión, es grande. Y en un momento donde, este es un momento duro. Hoy no hay, en este momentito no hay docentes animosos a llevar al estudiantado a pensar más allá. En estos momentos no hay curas, ¿verdad? Queriendo hacer desde la acción católica o pastoral, ajá, una acción de persuasión, de educación, de formación. Pero Luis decía, nos partimos de cero, hay toda una experiencia. Ahora, el asunto es si somos capaces nosotros de agarrar la experiencia. Mónica traía cuenta ciertas experiencias importantes. Y miren, realmente las experiencias de la democracia en el seno de la organización popular, hubo muchas. ¿Mm? Pero también allí hubo vicios. ¿Mm? Y no se libraron los sindicatos, no se libraron las asociaciones gremiales, y yo diría que en muchos sentidos ni las comunidades eclesiales de base se libraron. Si uno ahí vio, los que las conocimos y las vivimos, también ahí vimos cosas que no eran del todo sanas. Pero entonces no partimos de cero, partimos de esa experiencia. Entonces yo quisiera que la reflexión tal vez la lleváramos ahí, digamos, como para darle sentido a lo que esta tarde hemos escuchado, y yo no soy, aquí vemos más compañeros de escuela que yo les pediría que ayudemos para cerrar bien, porque Luis nos ha dejado varias cosas interesantes. Bueno, muchas gracias, Julio. A continuación le damos la palabra a Guillermo y ya vamos a seguir dando más participaciones. Bueno, buenas tardes. Lástima que después el licenciado Alvarenga, porque quería abordar lo último que dijo, ¿va? De que muchos de estos proyectos democráticos no lo podemos ver a nivel local, ¿va? Sino que hay que verlo de una manera a nivel mundial prácticamente. Lo digo, o sea, lo quería abordar porque cuando surgió el fascismo como una manera de poder, surgió de una manera de crisis del capitalismo, ¿va? El gran capital, o sea, tenía una gran crisis y en ese momento utilizaron a las clases, a la pequeña burguesía como ariete para implementar este proyecto fascista, ¿va? En Italia y en Alemania fue el nazismo. Lo traigo a colación porque en ese momento detrás de todo eso estaba el capital financiero también, de cierta manera, financiando, ¿va? Pero hoy hay que traerlo en la actualidad, cómo está funcionando ese neofascismo, ¿va? ¿Quiénes están detrás? Digamos, en América Latina están surgiendo esos modelos autoritarios. En Ucrania surgieron esas bandas también, bandas o grupos neonazis. Es como una cuestión como no regresar en el pasado, pero es como la esencia es la misma, la esencia, pero la forma cambia en el sentido, ¿va? Y que sabemos que hay brotes siempre de crisis, ¿va? Porque eso es lo que se evidencia, hay una crisis profunda del capital que nunca se supera. Y cómo utiliza cómo utiliza también a ciertas clases para que este modelo de dominación del gran capital, que estamos hablando de la democracia liberal, en cierto momento lo cambia por otro sistema de dominación política que viene siendo estos modelos autoritarios, ¿va? Yo lo digo porque hay que analizar cuál es el papel que está jugando también el gran capital o las grandes transnacionales, porque todo esto siempre está detrás del juego, las transnacionales, ¿va? En ese momento. Y lo otro también que también hay que ver es que sí,
no hemos estudiado también las experiencias en el periodo revolucionario pasado, los, digamos, los periodos democráticos que se dieron a nivel local, ¿va? Como digo, que no se dio tan a nivel nacional, pero sí hubieron muchas experiencias. En aquel tiempo se llamaban zonas liberadas, ¿va? Como dicen, ¿va? En otros países eran la cuestión de la nueva democracia, ¿va? Así, llamándolo de ese tipo, ¿va? La democracia popular. Pero en nuestro país no hemos estudiado bien esas experiencias que nos dejó, no está sistematizado en cierta manera, no se dio un relevo tampoco, sino que hay un retroceso también, ¿va? Pero eso hay que verlo también de una manera dialéctica, ¿va? Porque no se puede también retroceder mucho, sino que hay cosas que se avanzan, pero hay cosas que, lo que quiero decir es que la realidad no es estática, pues, o sea, no está congelada, sino que sí está cambiando, ¿va? Aunque uno dice, "Ey, no, vivimos en una sociedad conservadora", y es verdad, vivimos en una sociedad conservadora, pero también hay ciertos grupos que queremos, digamos, que esto avance, pues queremos hacer ese ejercicio democrático, como que el llamado poder obedencial, va, mandar obedeciendo, que prácticamente la primera vez que lo oí, lo utilizaba, ese término lo utilizaba Hugo Chávez, ¿va? En su momento, ¿va? Pero en realidad era, que estaba asesorando él, era Dussel, ¿va? Hoy después lo vine a comprobar, ¿va? Pero sí, fue un tiempo asesor, ¿va? Pero sí, hay cosas que hay que abundarlas también, pero necesitamos bastante que también las personas que tienen experiencia que abonen pues también en ese aspecto, ¿va? Así diré, ahí me quedaría. Gracias. Vamos a leer unos comentarios en Google Meet y luego le vamos a dar la palabra a Oscar, ¿verdad? Bien, estos comentarios se fueron dando en lo que participaba Julio, ¿verdad? Así que tienen ese como contexto. Tomasa Elizabeth Fuentes Navarro dice, la problemática de este sistema es los intereses personales y no los olvidamos. Del pueblo, el Frente fue un remedio de pensamiento de izquierda porque no lograron colocar el pensamiento de ideológico como debía ser. Ricardo Mejía dice, mientras no se hagan esfuerzos en nuclear al mayor número de sectores similares de izquierda dispersas, el proceso de unidad popular sufrirá serios reveses que se convierten en medidas antipopulares sin que exista un bloque popular y revolucionario capaz de movilizar a las mayorías contra esas acciones antipueblo. Xochitl dice, por eso es que lo primero que se hizo el neoliberalismo fue privatizar la educación a través de Educo y desintegró la fuerza organizativa del magisterio. Bueno, muchas gracias. A continuación le vamos a dar el espacio a Oscar y luego a Pablo Benítez para ir cerrando ya la sesión de hoy. Bueno, ya el compañero habló hizo énfasis en lo que dejó planteado el doctor Luis acerca de la situación, ¿verdad? Las condiciones en las que estamos. Entonces, ya los teóricos han dicho pues de que tenemos que combinar la realidad objetiva con las condiciones subjetivas. Y usted dejó ya la pregunta planteada, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? Y ahí es donde viene pues todo el proceso de la cuestión. Las condiciones objetivas están dadas, pero por más que las estemos sintiendo y tengamos, como dijo Luis, este respiro democrático, ¿verdad? Hoy con la llegada de Arévalo ahí en Guatemala y hace como casi no sé cuántos años la experiencia que se tuvo con la de Jacobo Arbenz, lo que está claro es que el imperialismo y las fuerzas pues capitalistas están claras en su proyecto de mantener la dominación permanentemente y que estas voces así como proyectos de izquierda, proyectos alternativos, sean como algo fuera de. Entonces, ellos, si ustedes ven, están constantemente, ellos están claros, ¿verdad? Están bien organizados. Hoy el nuevo partido de derecha es Nuevas Ideas.
la recomposición, la derecha es bien flexible, ¿verdad? Y veamos nuevas ideas al final, cómo está integrada. Por eso todo el mundo critica por qué el FMLN se paralizó. Pues sí, ahorita los elementos que ya están aspirando, de los mismos malos elementos, diría yo, que los absorbió el sistema, pues porque están ya más pensando en sus millones, ¿verdad? Y no se acuerdan de tanta sangre caída, tanto muerto, tanto, digamos, compañeros caídos que, que dejaron su vida por un nuevo, digamos, una nueva sociedad. Entonces, aquí quizás la clave es esa. Nosotros vamos a seguir, como ya dijo el compañero aquí, así, dispersos, ¿verdad? Siguiéndoles el juego de que ellos nos están manteniendo unidos para mantenernos, nos están manteniendo divididos para mantenernos más oprimidos y seguir concentrando más la riqueza a ellos. Como les dije, ellos están claros lo que nosotros no somos, digamos, los de abajo o la mayoría del pueblo, digamos, no tenemos claridad ni conciencia, y eso es lo que pienso yo que en eso deberíamos de estar trabajando. Termino con esta idea de que, fíjense que es interesante el tema electoral, alguien decía el 4 de febrero, si ustedes ven, miren, la gente, el abstencionismo es mayor, más que la elección anterior. ¿Qué quiere decir? Que la indiferencia, la empatía, de la gente no le interesa, pues ese es parte del pueblo que nosotros tenemos que movilizar. Pero en realidad, si vamos a ver hoy con relación a los votos que ha sacado a su favor Bukele, cuando fue electo por primera vez, hoy es más ilegítimo, porque solo representa un 38% de los que han votado. En aquella época creo que fue mayor, fue como el 40 o 42%. Entonces está perdiendo cada vez legitimidad. ¿De qué? Pues sí, violó la Constitución, es un candidato ilegal. Ahora, yo diría, pues realmente ellos están claros y nosotros, ¿qué vamos a hacer? Esa es la cuestión. Y yo pienso que este esfuerzo de esta escuela, ojalá que sea pues más permanente, porque yo felicito aquí pues con este esfuerzo que mantiene la universidad, porque en la UES realmente, vean hoy cómo está la cuestión, pues, la UES prácticamente y fíjense que ahí no basta que se haga la reforma que se elimine la ley orgánica, ya de facto ya tenemos adentro las focas y ya tenemos ahí y ellos se la tomaron ya y de ahí no salen, ya no la sacamos a no ser que tengamos una correlación. Bueno, ahí estamos pues y vean ustedes 48 millones que le está debiendo desde hace 3 años y cada vez más la calidad de educación. No hay educación pues en la UES, lamentablemente. Y cuando decimos en la UES, no hay educación para el pueblo. Recordemos que el 70% de la educación universitaria está en manos de las universidades privadas. Solo el 30% está en manos de la UES, pero debería ser al revés y lo contrario. Pero bien, me quedaría yo ahí. Muchas gracias. Nos han pedido una participación más, Mauricio. Daríamos solo ese breve espacio para luego ir cerrando, ¿verdad? Igualmente aprovecho a comentarles que si bien nosotros tenemos este espacio que muy amablemente nos ha proporcionado la UCA, nosotros somos como escuela política, somos un esfuerzo político independiente, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Sí, muchas gracias. Mi participación será bastante breve. Estoy pensando en la situación compleja que se está viviendo ahorita y en estas situaciones, por decirlo así, de movimientos dispersos. Estaba aquí pensando por el seminario que tuvimos en la mañana de la situación compleja de que cómo cada quien tiene, por decirlo así, tal vez la palabra no venga al punto, pero su ideología. Pero como es compleja, hay que aglutinarnos desde estas perspectivas para tomar, digamos, la respuesta, pero respetando la opinión de los demás, pero la respuesta más adecuada como alternativas, porque ya sabemos, ahora pues sí, la clase dominante siempre ha tenido su política y ahorita la está teniendo como fuerza. Entonces, ahorita lo más esencial es la organización, pero desde abajo.
con la terminología, por decirlo así, de tomar la respuesta que más se adecue a lo que queremos en un nuevo proyecto. Solamente. Gracias. Le damos una chiquita, pero chiquita de verdad. No, yo solamente quizás pedirles a los organizadores de que si nos pueden proporcionar mucha más literatura, ¿verdad? Para irnos metiendo en el contexto de la nueva propuesta, porque ya no sería una propuesta sobre la otra propuesta, sino una nueva protesta. Gracias. Sí, muy amable, sí. A ver, le damos la palabra a Pablo para que nos haga el cierre. Bueno, gracias, Pedro. Gracias, compañeros y compañeras, por haber acompañado esta sesión hasta este momento. La discusión ha estado bastante dinámica, digamos, ¿verdad? Ya ahorita sí ya se siente un poquito el cansancio, especialmente por los que venimos desde el Rosario, ¿verdad? Del movimiento romeriano en la mañana y vinimos aquí en la tarde, pero para cerrar, yo quisiera reforzar dos cosas. Lo primero es que los conceptos se hacen en la realidad, ¿verdad? Se hacen en la historia. Y lo que nos presentaba Luis es que en El Salvador y en Centroamérica en general nunca tuvimos democracia liberal, ¿verdad? Es decir, ese intento de democracia que se instaló después de la colonia era una democracia para las élites, ¿verdad? No hubo tampoco un esfuerzo liberal en propio, ¿verdad? No hubo nada de eso en El Salvador. Después de 1821, cuando se firma el Acta de Independencia, lo que viene no es una guerra de independencia, como decía Luis, pero sí hay guerras civiles. La primera guerra civil aquí en Centroamérica ocurre de inmediato, como en el 25, 27, 1827, empieza a haber guerras entre las élites porque no se ponían de acuerdo para ver dónde iba a ser la capital de la república, qué élite iba a controlar los impuestos y cuál no. Los guatemaltecos querían tener el control del comercio, los salvadoreños decían que tenían el añil, y eso llevó a guerras civiles, ¿verdad? Fundamos con base en esas guerras, ¿verdad? El Salvador se funda en 1841 a partir de esa guerra. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de democracia? Se les fue el audio, compañeros. El país ha Arreglen surgido, eso. el país se ha fundado en la guerra. Y después hemos tenido un siglo de luchas. En el 32 otro levantamiento aplastado, masacrado, ¿verdad? Y luego en los 80 la guerra que tuvimos, que ya conocemos. Entonces, este país y Centroamérica no ha tenido democracia. Si vemos en la historia real lo que ha pasado en la realidad, es que nunca ha habido un gobierno, nunca ha habido un Estado que garantice los intereses de las mayorías, los intereses populares. Entonces, ese es el modo más auténtico, digamos, de evaluar si hemos tenido democracia en la realidad, ¿verdad? Ese es el primer punto. Y el segundo punto es que sí hay efectivamente un avance de las ultraderechas. Mientras seguimos teniendo temores de decir esto, mientras seguimos pensando si ha habido democracia o no, si el pueblo ha tenido espacios o no, la ultraderecha está avanzando en toda América Latina y aquí en El Salvador también, ¿verdad? Cerrando cada vez más espacios. Entonces la tarea es urgente, ¿verdad? Y el primer modo de hacerlo es es pensar en eso, pero pensar a la vez que nos organizamos y a la vez que nos organizamos, hacer la política de otro modo, ¿verdad? Hay otro modo posible de hacer la política, no solo ese, no solo las elecciones, no solo los partidos electorales financiados por los empresarios, ¿verdad? No solo los puestos en la asamblea, ¿verdad? No solo esa es la política, al contrario, esa es la parte más corrupta y más devaluada de la política, ¿verdad? Entonces, el segundo punto, aparte de organizarnos, es empezar a hacer política de otra manera. Con eso, digamos, podríamos seguir discutiendo, ¿verdad? Pero vamos a tener una siguiente sesión que ya Alejandra la va a anunciar, donde vamos a hablar de cuál es entonces esa otra política posible. ¿Qué política podemos hacer si esa política devaluada, corrupta, no es la que queremos, ¿verdad? Hay otra política, una política liberadora. Ya vamos a anunciar cómo es el programa que tenemos para después.
y también llevarnos esa inquietud a nuestro sector, a nuestros espacios, para seguir despertando organización, para seguir teniendo constancia en estos espacios formativos, ¿verdad? Porque podemos venir una vez o dos y luego ya no venir y no fomentar organización y no crear realmente comunidad, y entonces tampoco va a pasar nada, ¿verdad? Entonces llevémonos esa inquietud y continuemos viniendo a las escuelas, ¿verdad? Gracias. Un aplauso para todos y todas que hemos opinado, que hemos escuchado. Darles el agradecimiento por quedarse hasta esta hora. Es gracias a ustedes que es posible este diálogo, este debate, que no solo se quedan palabras, sino que busca crear, transformar y de estar siempre en la perspectiva de lo que es el pensamiento revolucionario, como es el ciclo de estas escuelas políticas que buscamos pensar acerca de este pensamiento revolucionario y la acción revolucionaria. Les invitamos en 15 días en la próxima escuela política, que será a cargo de Katia Colmenares, con la ponencia titulada Política de la Liberación de Enrique Dussel. Ella es directora de la Escuela Política de Moreira, y esta escuela política Morena, perdón, y esta escuela se va a hacer el 9 de marzo. Entonces, sin más que añadir, sin más que quitar tiempo, les deseo buena suerte y que lleguen a sus casas con bien.